Eran estrellas, iconos y leyendas. El tipo de personas que creíamos que nada podría tocar jamás. Ni la edad, ni el fracaso, ni siquiera la muerte. Pero al destino no le importa lo famoso que seas. A veces, golpea de las maneras más silenciosas, más absurdas, más surrealistas. Una bufanda atrapada en la rueda, un resbalón en una ladera nevada, un coche aparcado que se convierte en un asesino silencioso. Estas no son historias de un guión de cine. Son vidas reales, personas reales, perdidas en los accidentes más extraños que puedas imaginar. Millones los admiraban, solo para desvanecerse de maneras que aún nos dejan preguntando, ¿cómo pudo pasar algo así? Estas 8 celebridades no solo fallecieron, fueron arrebatadas por momentos tan extraños, tan inquietantes, que sus muertes se volvieron tan inolvidables como sus vidas. 1. Natalie Wood. Era de la realeza de Hollywood, un talento luminoso que creció ante la cámara y nunca abandonó su brillo. Natalie Wood cautivó corazones en clásicos como Milagro en la calle 34 y West Side Story. Su gracia y vulnerabilidad la convirtieron en una de las actrices más queridas de su tiempo. Pero en una fría noche de noviembre de 1981, su historia dio un giro que perseguiría a Hollywood para siempre. Natalie estaba de vacaciones frente a la costa de California a bordo de su yate, el Splendor, junto a su marido, el actor Robert Wagner y el también actor Christopher Walken. Lo que pretendía ser una escapada de fin de semana tranquila se convirtió en un misterio escalofriante. En algún momento de la noche, Natalie desapareció. Horas después, su cuerpo fue encontrado flotando en las gélidas aguas cerca de la isla Catalina. Llevaba solo un camisón, una chaqueta y calcetines. La lancha auxiliar no estaba en el yate. Y peor aún, había hematomas en su cuerpo. La causa oficial de la muerte: ahogamiento accidental. Pero pocos lo creyeron. La cronología era confusa, los detalles no cuadraban y las preguntas persistían. ¿Se cayó intentando asegurar la lancha? ¿Hubo una discusión? ¿Un forcejeo? Los rumores nunca cesaron. El caso se reabrió décadas después, pero aún así no surgieron respuestas sólidas. La muerte de Natalie Wood no fue solo una tragedia. Se convirtió en uno de los misterios más duraderos e inquietantes de Hollywood de todos los tiempos. Su legado como actriz talentosa permanece, pero también lo hace el espeluznante silencio de su última noche en el mar. 2. Brandon Lee. Era hijo de una leyenda y estaba a punto de convertirse en una él mismo. Brandon Lee, con su carisma melancólico y su talento innato, se estaba adentrando en su papel revelación en El Cuervo, una película oscura y gótica sobre un hombre que regresa de entre los muertos para vengar el asesinato de su prometida. Era el tipo de papel que prometía convertirlo en una estrella. Pero en un giro tan inquietante que parece guionizado, Brandon no viviría para ver el estreno de la película. El 31 de marzo de 1993, durante el rodaje, una escena requería que el personaje de Brandon recibiera un disparo. Se suponía que el arma utilizada era un accesorio cargado con cartuchos de fogueo, pero un error de producción anterior había dejado un fragmento de bala real alojado en el cañón. Cuando se disparó el cartucho de fogueo, ese fragmento fue impulsado con fuerza letal hacia el abdomen de Brandon. Se desplomó en el set. Tras ser trasladado de urgencia al hospital, fue sometido a horas de cirugía, pero el daño fue catastrófico. Tenía solo 28 años cuando falleció. La muerte de Brandon conmocionó a Hollywood. No solo recordaba el trágico fallecimiento de su padre, Bruce Lee, sino que obligó a toda la industria a enfrentarse a lo peligrosa que podía ser la negligencia en el set. Los protocolos de seguridad se reescribieron, las vidas cambiaron, pero la promesa de una estrella en ascenso, extinguida en un momento que reflejaba la tragedia de su propio personaje de ficción, era algo que ninguna política podría deshacer. Brandon Lee se convirtió tanto en leyenda como en una historia con moraleja, prueba de que incluso en un mundo construido sobre la ilusión, el peligro puede ser demasiado real. 3.
Anton Yelchin. Era callado, intenso e innegablemente talentoso. Anton Yelchin ya había construido una carrera notable a sus 20 años, con papeles destacados en Star Trek, Like Crazy y Green Room. No era el tipo de celebridad que buscaba la atención, pero quienes lo veían trabajar sabían que era alguien especial. Eso es lo que hizo que su muerte en junio de 2016 fuera tan insoportablemente cruel y tan sin sentido. Ocurrió una mañana tranquila en su casa de Los Ángeles. Anton salió de su jeep para revisar el correo. Había aparcado el vehículo en una entrada empinada, pensando que estaba seguro, pero no lo estaba. El coche seguía en punto muerto. En cuestión de segundos comenzó a retroceder. Quedó atrapado entre el SUV de 2.268 kilogramos, 5.000 libras, y un pilar de ladrillo. Lo aplastó antes de que pudiera moverse, antes de que nadie pudiera ayudar. Tenía solo 27 años. El impacto fue inmediato y de gran alcance. Fans, compañeros de reparto y directores lamentaron la pérdida de una luz brillante en el futuro de Hollywood. Pero había algo aún más inquietante. El accidente se remonta a un fallo en el sistema de marchas del Jeep, algo que Anton nunca podría haber previsto. Su muerte provocó la retirada de más de 1 millón de vehículos y una conversación nacional sobre los estándares de seguridad. Pero nada de eso pudo traer de vuelta al joven cuya vida estaba llena de promesas y cuyo final no vino de la imprudencia o el exceso, sino de un coche aparcado que no debería haberse movido. 4. Michael Kennedy. Nació en la realeza estadounidense. Hijo de Robert F. Kennedy y sobrino del presidente John F. Kennedy, Michael Kennedy llevaba el peso de la historia sobre sus hombros. Tenía el encanto, el empuje y la esperanza del público de que podría continuar el legado Kennedy en una nueva generación. Pero en la Nochevieja de 1997, todo cambió en un instante y el nombre Kennedy volvió a escribirse con tragedia. Michael estaba en Aspen, Colorado, celebrando con familiares y amigos. Entre las laderas cubiertas de nieve y el ambiente festivo, jugaban a un juego atrevido. Fútbol sobre esquís, sin cascos, sin protecciones, solo adrenalina y velocidad helada. Michael, siempre enérgico y competitivo, se sumergió en el juego con el mismo entusiasmo que ponía en todo en la vida. Pero mientras perseguía el balón montaña abajo, perdió el control. No hubo tiempo de detenerse. Se estrelló de cabeza contra un árbol. El impacto fue devastador. Falleció con tan solo 39 años, dejando atrás a una esposa, hijos y una nación aturdida. No fue la política ni el escándalo lo que acabó con su vida. Fue un momento de imprudencia, un juego jugado en la nieve. Para una familia ya marcada por la pérdida, la muerte de Michael pareció especialmente cruel. Otro Kennedy, lleno de promesas, arrebatado de una manera que parecía tanto absurda como irreversible. Su historia es un recordatorio de que incluso los nombres más poderosos no pueden escapar al destino o al trágico coste de una emoción imprudente. 5. Isadora Duncan. No era solo una bailarina, era una revolución. Isadora Duncan desafió las convenciones en cada paso, rechazando las formas rígidas del ballet en favor de un movimiento fluido y descalzo que celebraba la libertad, la emoción y el cuerpo humano. Sus actuaciones cautivaron a audiencias desde París hasta Nueva York, y sus características largas bufandas de seda se convirtieron en un símbolo de su espíritu intrépido y bohemio. Pero en el giro más cruel del destino, ese mismo símbolo se convertiría en el instrumento de su muerte. El 14 de septiembre de 1927, Duncan viajaba por las calles de Niza, Francia, en un descapotable con un amigo. Como siempre, llevaba una bufanda fluida, roja, brillante, dramática. El coche comenzó a acelerar, y su bufanda, atrapada por el viento, se extendió detrás de ella como una bandera de libertad. Pero de repente, esa libertad se volvió fatal. La bufanda se enredó en la rueda de radios abiertos y el eje trasero del coche. En un único y violento momento, se apretó alrededor de su cuello y la arrancó del vehículo. Su cuello se rompió al instante.
murió antes de que nadie pudiera reaccionar. Los testigos se quedaron inmóviles, atónitos por la grotesca ironía, cómo algo tan hermoso, tan estrechamente ligado a su identidad, podía matarla tan repentinamente. Isadora Duncan murió exactamente como vivió, audaz, inolvidable y desafiante hasta el final. Pero nadie podría haber imaginado que su última función no sería en un escenario, sino en la calle, a manos de su propia elegancia. 6. John Eric Hexum. Lo tenía todo: aspecto de estrella de cine, encanto magnético y una carrera a punto de explotar. John Eric Hexum se estaba convirtiendo en la cara de la televisión de los años 80 con papeles en Voyagers y Cover Up. No era solo otro actor guapo, tenía presencia, ese tipo de atractivo natural que hacía que los productores creyeran que podría ser la próxima gran estrella. Pero tras bambalinas, un momento de descuido convertiría la promesa en desolación, grabando para siempre su nombre en los capítulos más oscuros de la historia de Hollywood. El 12 de octubre de 1984, Hexum estaba en el set de Cover Up, esperando durante una larga pausa de producción. Aburrido e inquieto, cogió un arma de utilería cargada con cartuchos de fogueo. Se suponía que era inofensiva, solo ruido, sin balas reales. Riendo, se puso el arma en la sien y apretó el gatillo. Pero lo que no se dio cuenta es que incluso los cartuchos de fogueo pueden ser mortales a corta distancia. La explosión del cartucho creó la fuerza suficiente para fracturarle el cráneo, enviando fragmentos de hueso a su cerebro. Se desplomó al instante. Tras ser trasladado de urgencia al hospital, fue puesto en soporte vital, pero el daño era irreversible. Murió 6 días después, con solo 26 años. Su muerte conmocionó a la industria y provocó cambios urgentes en los protocolos de seguridad en el set. Lo que pretendía ser una broma, un momento de diversión fuera de cámara, se había vuelto fatal. John Eric Hexum no murió por drogas, escándalos o excesos. Murió por un momento que nadie se tomó en serio hasta que fue demasiado tarde. 7. Les Harvey era una estrella en ascenso en la escena del rock británico, el guitarrista electrizante detrás de la banda Stone The Crows. Les Harvey no solo era talentoso, era magnético en el escenario, derramando fuego y alma en cada nota que tocaba. A los fans les encantaba su pasión, su energía y la forma en que su guitarra parecía cobrar vida en sus manos. Pero en un momento horrible, ese mismo instrumento se convirtió en una trampa mortal, justo delante de una audiencia en vivo. Era el 3 de mayo de 1972 en Swansea, Gales. El local estaba abarrotado. La multitud vibraba de expectación. Le subió al escenario como tantas veces antes. Mientras se agachaba para ajustar su guitarra, algo rutinario, sin esfuerzo, hizo contacto con el micrófono. Lo que no sabía era que un cable de tierra defectuoso, combinado con un suelo de escenario húmedo, había creado una corriente mortal. En el momento en que tocó el micrófono, la electricidad recorrió su cuerpo. Al principio, el público pensó que era parte del espectáculo, descongelado en su sitio, una pose dramática. Pero pasaron los segundos, no se movía. Su mano se aferró al mástil de la guitarra, el cuerpo rígido. El pánico se extendió por el escenario. Los compañeros de banda se apresuraron a ayudar, pero era demasiado tarde. Les Harvey, con solo 27 años, había sido electrocutado frente a cientos de fans. Su muerte no fue causada por drogas, fama o imprudencia. Fue un trágico fallo de la seguridad básica del escenario. Y obligó a los locales de conciertos de toda Europa a reexaminar su equipo y protocolos. Les Harvey no murió por la música. Murió por culpa de ella. 8. Natasha Richardson. Provenía de la realeza actoral y construyó su propio legado con gracia, inteligencia y actuaciones potentes. Natasha Richardson era más que la hija de Vanessa Redgrave y la esposa de Liam Neeson. Era una actriz talentosa que aportaba calidez y profundidad a cada papel, desde Tú a Londres y yo a California, hasta Cabaret en Broadway. Pero en marzo de 2009, un momento tan simple, aparentemente inofensivo, se convirtió en el comienzo de una tragedia que nadie podría haber imaginado.
Mientras tomaba una clase de esquí para principiantes en una estación de Quebec, Natasha sufrió una ligera caída. Nada dramático, ninguna lesión visible. Se lo tomó a risa, incluso rechazó atención médica. Pero lo que nadie se dio cuenta fue que bajo la superficie tranquila había sufrido una lesión cerebral traumática. Horas después, comenzó a sentirse mal. Cuando fue trasladada de urgencia al hospital, ya era demasiado tarde. Un hematoma epidural, una hemorragia lenta y silenciosa dentro de su cráneo, se había instaurado. Falleció 2 días después, con solo 45 años. La noticia devastó a su familia y conmocionó al mundo. Cómo una caída tan pequeña, un momento tomado con ligereza, podía acabar con una vida tan llena de luz. Su muerte se convirtió en una inquietante lección sobre los peligros ocultos de las lesiones en la cabeza y la cruel forma en que la tragedia puede llegar cuando menos la esperamos. Natasha Richardson no murió en el escenario o en un set. Murió en la tranquila resaca de una caída que nadie creyó importante, hasta que lo fue. Estas 8 vidas no se perdieron por imprudencia o escándalo. Fueron reclamadas por el momento, el descuido y el azar. Y eso es lo que nos queda. Porque si les pudo pasar a ellos, personas tan admiradas, tan aparentemente intocables, nos recuerda lo vulnerables que somos todos. La fama puede proteger contra muchas cosas, pero no contra esto. Si alguna de estas historias te conmovió, si te hizo reflexionar, si te hizo sentir algo, considera suscribirte. Compartimos no solo relatos impactantes, sino humanos, historias que te invitan a mirar un poco más profundo. Y si conoces a alguien a quien le conmovería o sorprendería lo que has oído, envíale este vídeo, porque recordar es poderoso. Y estas voces, por mucho que fueran silenciadas, merecen ser escuchadas.